Cuando alguien fallece, si es una personalidad pública, habrá elementos positivos y negativos en su trayectoria. Habrá gente que querrá solo recordar elementos positivos, dado que ha fallecido en señal de respeto o admiración. Habrá gente que querrá ser equilibrada y contar elementos positivos y negativos. Pero luego hay un tipo de gente que lo que querrá es sacar únicamente los elementos negativos. En periodismo es muy habitual. Cuando murió el señor Manuel Fraga, el señor Ignacio Escolar escribió un artículo donde prácticamente le responsabilizaba políticamente de muertos durante la dictadura franquista. Cuando murió el señor Carrillo, hubo un montón de tertulianos que prácticamente solo remarcaban el tema de Paracuellos del Jarama y las muertes en la guerra civil. En ocasiones ha habido consecuencias en medios de comunicación por atacar a alguien cuando acaba de fallecer. Por ejemplo, don Federico Jiménez de los Santos prácticamente casi se puede decir que fue expulsado de ABC por el artículo que publicó, o mejor dicho, que intentó publicar cuando falleció don Rafael Alberti. Dado que mientras la mayoría de columnistas de ABC le elogiaban y resaltaban que Alberti colaboró durante una época en ABC, el señor Jiménez de los Santos le tachó de chequista. Y el director de ABC de entonces, señor Azalejos, no le publicó el artículo y acabó en una ruptura que supuso su marcha del periódico. Se dijo que había roto con el espíritu de nobleza de ABC de no atacar a alguien cuando acababa de morir. Aunque lo que había dicho el señor Jiménez de los Santos era lo mismo que había dicho el señor Torcuato Luca de Tena unos años atrás. Don Eduardo Aro Teclen, en el diario El País, publicó un peculiar artículo cuando murió el señor Antonio Herrero, en el que venía a decir que la muerte de Antonio Herrero le resultaba indiferente. Y lo ponía como un elogio a sí mismo, de qué majo soy, que se muere un locutor de radio que me había criticado y no me alegro, sino que estoy indiferente. Los de Radio Nacional no lo entendieron así y le despidieron después de haber hecho ese comentario. El columnista señor Martín Prieto fue otro que también escribió artículos obituarios que fueron muy criticados, como el que escribió contra el señor Jesús Polanco al fallecer, o hasta el que escribió contra el senador Ted Kennedy cuando falleció. También el señor Víctor de la Serna, en El Mundo, fue muy criticado por lo que escribió tanto el día que murió el señor Polanco como el día que murió el señor Asensio, magnates de la prensa de los que tenía muy mala opinión. Es muy curioso que don Víctor de la Serna, que escribió contra esos dos magnates cuando falleció, luego criticó mucho al señor Salvador Sostres cuando escribió un artículo muy duro contra el cocinero Santi Santamaría cuando falleció. Porque la sensibilidad que el señor Víctor de la Serna tenía hacia los magnates mediáticos no era la misma que tenía hacia los cocineros por sus vínculos con la gastronomía. Pero de todos estos se puede decir que todos ellos tenían una prosa envidiable. Luego, en cambio, en el mundo del Twitter ya han aparecido otros estilos, ¿no? Como el provocador actor del programa Polonia de TV3, que siempre que puede insulta a alguien cuando ha muerto si le cae mal. Lo hizo con el señor Gregorio Pérez Barba y lo hizo luego con el señor Lambán. No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran ñ haré una excepción. Y ahora resulta que porque, claro, ha fallecido, pues yo tengo que dejar de hacer uso de la libertad de expresión. Eso lo dijo el mismo día que falleció. Y Tony Alba responde a ese comentario de Albert Rivera diciendo: sí, un gran hijo de puta que se le graba de los bombardeos de Barcelona. Aparentemente lo hace buscando expresamente que la gente se escandalice y puede decir, ah, mira cómo hablan de mí y cómo saco de quicio a estos españoles. Pero ninguno de estos es jefe de Estado de ningún país. Y es lo que parece no entender el señor Donald Trump. El señor Robert Mueller fue director del FBI nombrado por el señor George W. Bush, enemigo político del señor Donald Trump como toda su administración. Y más recientemente se le encargó una peculiar investigación para ver si podían demostrar que el señor Trump ganó las elecciones gracias a la ayuda de Rusia, algo que nunca se pudo demostrar. El señor Trump podía tener muchos motivos para que le cayera mal el señor Mueller. Pero hay pocas personas que se atreverían a poner un tuit cuando acaba de fallecer diciendo me alegro que esté muerto. Si ya a título personal sería discutible que lo haga un columnista, un comentarista o un tuitero, que lo haga el jefe de Estado de un gran país es demostrar que no se tiene filtro. Y esto empieza a ponerse muy de moda,
Porque no hace demasiado tiempo murió en Argentina un exministro del gobierno peronista, el señor Ginés González García, y don Javier Milei, el actual presidente de Argentina, decidió hablar del tema. Nadie está obligado a mentir porque alguien muera. Nadie está obligado a decir qué gran ministro fue si opina que fue un pésimo ministro. Por cierto, existe el comodín de no decir nada. Tampoco hay obligación de hacer un juicio de valor cada vez que muere alguien. Pero incluso si se quiere decir que se considera que fue un mal ministro, hay una diferencia entre decir murió un menganito, considero que su gestión fue negativa para mi país, que decir lo que dijo el señor Milei. El día de ayer dejó este mundo, digamos, ese ser siniestro que fue el impresentable y repugnante ministro de Salud que tuvimos, cómplice de la cuarentena cavernícola más grande de la historia y que además fue el responsable junto al expresidente Alberto Fernández de la muerte de 100.000 argentinos, porque si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, hubiera habido 30.000 muertos, sin embargo nosotros pasamos los 130.000. Por lo tanto, digamos, a pesar de que murió y la gente le gusta manifestar, digamos, parece que los muertos se vuelven buenos, no, este era un hijo de remil puta y será recordado como un hijo de puta. Lo que más impacta de esta secuencia son los aplausos. Es curioso porque el estilo del señor Trump y el estilo del señor Milei ha sido comparado con el estilo del señor Hugo Chávez, que también se jactaba de decir, no, yo es que hablo como la gente de calle, ¿no? Y cuando murió un enemigo del señor Hugo Chávez, como era el señor Carlos Andrés Pérez, aquel presidente al que intentó dar un golpe de Estado Chávez contra él en lo que fue el inicio de su carrera política y que le odiaban mutuamente. Lo echamos del poder. ¿Cómo se hace? Lo echaremos por la fuerza. Lo quiere sacar del poder militarmente, aunque el pueblo lo elija. Así es, así es. Este es un bandido. No tiene más remedio sino la fuerza. ¿Cómo es la fuerza? A empujones. Y así cuando murió, mostró cierto respeto diciendo, yo no piso a perros muertos. Bueno, me parece que, en primer lugar, como cristiano, es justo que le den cristiana sepultura a esos restos de aquel ser humano que fue el señor Carlos Andrés Pérez. Y esto lo digo sin el más mínimo atisbo de cinismo, ni de ironía, no, ni de odio, para nada. Cristiana sepultura. Y que en paz descanse ahora. Quizá el señor Trump y el señor Milei tendrían que reflexionar si hasta el comandante Hugo Chávez era más fino que ellos. Y no confundir si gente que les vota a lo mejor no les vota por ese tipo de excesos, sino les vota a pesar de ese tipo de excesos.